Cuando era más joven, a la edad de 17 años, me encontraba trabajando en una carnicería que yacía al costado de la ruta principal, junto con mi tío y el resto del personal, en una zona rural de mi país natal, Argentina. Era un pueblo tranquilo, de poca población y disfrutaba trabajar junto a mis compañeros, quienes eran más experimentados que yo, pero, sin embargo, no me impresionaba para nada ante la sangre y viseras del ganado. Un día lunes llegué al trabajo, luego de un estresante día en la escuela. Cuando entré en la carnicería me dijeron que a mí, junto a otros 2 compañeros nos tocaba ir a una quinta, hoy al atardecer. Ante esta noticia mis 2 compañeros, Martín y Juan, se mostraron asustados, pero yo no entendía el porqué. Me contaron que una vez al mes debíamos ir a la quinta a traer vacas y que en total se realizarían 3 viajes a la semana, lunes, miércoles y viernes. Pero no querían contarme a qué se debían sus expresiones de horror. Volví ese mismo día al anochecer para cumplir con el recado, era invierno así que el sol se ocultaba más rápido que durante el resto del año. Cuando estaba a punto de subir a la camioneta pude observar nuevamente las expresiones preocupadas de Martín y Juan. Durante el viaje noté que el miedo se apoderaba de ellos, el sudor recorría su frente y tartamudeaban cada vez más a medida que continuaba el viaje. Fue en ese momento en el que decidí obligarlos a que me contaran el por qué estaban así. Ambos me vieron con sus ojos desencajados por los nervios, se miraron temerosos entre sí y procedieron a relatarme sus aterradoras experiencias. Resulta ser que ellos llevan años en esto, y durante sus viajes a la quinta, no solo ellos, sino que los demás empleados vieron cosas que los marcaron de por vida en aquel lugar, al que iban a recoger al ganado. Dijeron que esa es la razón del por qué hay poco personal en la carnicería. Además de que este pequeño pueblo por alguna razón siempre ponía nervioso a los visitantes. Después de una pequeña pausa continuaron. Dijeron que todos los viajes son normales, excepto por el que hacen el viernes. Ellos me contaban que justo ese día era de los peores, ya que durante la carneada del animal, a veces, desde las sombras surge algo que pide que llenen un recipiente con la sangre recién salida del mismo. Hasta ese punto pensé que me estaban haciendo una broma, pero justo sus expresiones cambiaron a una de miedo absoluto al decirme que a veces aquella entidad no se conformaba con la sangre que caía del animal, sino que a veces reclamaba más. Ellos, personalmente, dijeron que no saben si eso último es completamente real, pero que de todos modos prefieren no averiguarlo. Las leyendas locales lo llamaban el desconocido. Dicen que se trataba de una promesa antigua que habían hecho los dueños anteriores de aquel campo con ese tipo de entidad, cuyo hogar se encuentra en la oscuridad de los bosques que rodean la quinta. Sin poder creerlo del todo, pregunté el por qué entonces hasta ahora nunca había escuchado de él, y me respondieron que la gente del pueblo no suele hablar de eso a menos que se lo preguntes directamente. Reservándome mis pensamientos, simplemente me quedé en silencio el resto del camino, con algo de miedo, pero a la vez tenía curiosidad por aquello que salía de las sombras. Hasta que llegó el viernes. Yo trataba de hacer la tarde más amena para mis compañeros, contando mis mejores chistes, sobre todo para Martín y Juan, pero parecía ser que seguían aterrados. Llegada la hora, mi vista se perdía entre los cultivos y la belleza del anochecer. Y por un momento, perdí un poco la ansiedad que había sentido hasta ese entonces, hasta que llegamos y pude sentir una aplastante energía negativa, un ambiente pesado acompañado por una leve presión en mi pecho, y unos escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. El cuidador nos saludó con una amable sonrisa, totalmente contraria al ambiente y rumores que circulaban sobre aquella quinta. Desde ahí debíamos adentrarnos aún más para buscar las vacas. Llegó la noche y debíamos hacer nuestro trabajo, así que colocamos las luces formando una especie de círculo donde la luz era abundante, pero, sin embargo, no podíamos notar si había algo alrededor nuestro, ya que lo demás era oscuridad. Sinceramente, para este punto, quería creer que todo se trataba de una simple broma para probar mi coraje. Hasta que lo vi, un pálido y escuálido brazo vestido con telas desgarradas que emergía de la oscuridad, acercándose a mi tembloroso compañero que se encontraba agachado del lado del animal muerto. Trayendo consigo una vasija tallada y de aspecto antiguo, le indicaba a Martín que cumpla con aquella vieja promesa. Martín obedeció con sus manos temblorosas. Transcurrieron varios minutos, seguíamos trabajando temerosos y en silencio hasta que aquel espectro regresó por más. A lo que nuestro compañero responde extremadamente aterrado: no tenemos más. En cuestión de segundos una especie de garra penetró el cuello de Martín, dejando caer toda su sangre en la vasija.
Fue entonces donde pude ver la figura completa del desconocido, siendo tan alto como 3 árboles y con una mirada que hacía surgir tu miedo desde lo más profundo de tu alma. Por todo esto, Juan, aterrado, comenzó a correr saliendo de la zona iluminada y adentrándose en la inmensa oscuridad del claro, mientras que Martín gritaba desesperado, por ver aquella especie de monstruo, que le iba quitando la vida poco a poco. Y allí muerto de terror, simplemente me desmayé. A la mañana siguiente me desperté, adormecido aún por lo sucedido y ensordecido por el ruido de las sirenas de policías que se acercaban. Al intentar levantarme, mi mano izquierda se topó con los cadáveres de mis 2 compañeros, que yacían con una expresión de terror puro y con apuñaladas precisas en las que no quedaba ni siquiera un rastro de sangre. Cuando la policía me interrogó, estaba temeroso de que no me creyeran. Pero la verdad me aterró mucho más sus expresiones. Unas expresiones de que las cosas que les estaba contando no eran para nada nuevas, unas expresiones que decían que ya habían escuchado esta historia un centenar de veces. Y a pesar de que me dejaron ir, no pude volver a esa carnicería nunca más. Luego de haberme establecido dentro de la ciudad, y mientras me encuentro escribiendo escucho los rumores de cómo muere gente por manos de esa criatura. Solo sé algo claramente, el desconocido siempre deja a alguien vivo. No sé si es para enviar un mensaje, para un propósito mayor o si es que simplemente disfruta viendo la expresión de terror en las personas. Pero yo tuve la desgracia de ser alguna de ellas.